Identificación de las funciones cerebrales superiores. Los estudios de la neurociencia y la psicobiología cobijan un área del conocimiento que se encarga del estudio nervioso desde el funcionamiento neuronal hasta el comportamiento, por lo que comprender el estudio del cerebro favorece tanto el conocimiento y la comprensión de anormalidades neurofisiológicas que causan desórdenes mentales. Entender cómo el encéfalo produce la marcada individualidad de la acción humana es entender la conducta en términos de la actividad del encéfalo y cómo las células nerviosas de éste están influidas por el medio ambiente. Presentamos aquí dos procesos que toda persona desarrolla durante las primeras etapas de su vida ante constantes estímulos: percepción y conciencia. Funciones superiores del cerebro humano. Las capacidades que tiene el hombre y que la diferencian de las otras especies son las funciones mentales superiores, tales como la memoria, aprendizaje, cognición, emoción, lenguaje, percepción y estados de conciencia. Forman y modulan eventos basados en la interrelación de cada elemento de estudio, dentro de la cual existe, por cierto, una alta vulnerabilidad del sistema nervioso en el comportamiento. Y su desarrollo. El cerebro humano desde su nacimiento no solo desarrolla pliegues que comienzan a producirse desde la semana 20 de gestación, sino además y a través de su maduración cuenta con la plasticidad neuronal y moléculas como mecanismos básicos responsables de los cambios adaptativos, que a su vez son cambios de conducta como resultado de la experiencia del individuo. Funciones superiores psíquicas del cerebro. Las funciones cerebrales superiores son la capacidad que ponen en juego la integridad de un sistema de organización sobre la información perceptual, remodelación del aprendizaje anterior, mecanismos córticos subcorticales en el que se sustenta el pensamiento, capacidad de tratar dos o más informaciones o eventos simultáneamente. Comenzamos su actividad de múltiples funciones que descansan en las zonas del córtex cerebral y comienzan a trabajar conjuntamente. Entramos aquí en la percepción de los objetos. Percepción de los objetos, que a través de la sensación como proceso mediante el organismo capta de manera aislada a través de sus receptores sensoriales y a nivel cerebral las diferentes cualidades del objeto o fenómeno del medio externo o interno, y del sentido, como estructura anatómica funcional que responde a un tipo de energía específica. Aquí, la sección periférica, como sección conductora que a través del receptor sensorial, los bastones y conos hacen su proceso central a través del lóbulo occipital. En este caso, la sensación de la visión, su centro nervioso, es la corteza cerebral sensitiva occipital. La sensopercepción. La sensopercepción es un proceso realizado a través de los órganos sensoriales y del sistema nervioso central de forma conjunta. Componentes. Se captan los estímulos y los convierte en sensaciones e interpretaciones concretas. Estas son la interpretación mental del estímulo, proceso que engloba tanto la sensación como la percepción. La organización. Su organización, entonces, es a través de dos procesos básicos: la sensación y la percepción. La sensación. La sensación es la primera actividad que realiza la sensopercepción. Su fase fisiológica se origina por una alteración que el estímulo produce en un órgano sensorial, y de ahí los fenómenos neurofisiológicos que se deriven de esto produce una corriente nerviosa desde el órgano sensorial hasta la corteza cerebral, proceso denominado transducción. Las sensaciones pueden dividirse en tres grupos: sensaciones interoceptivas, que entregan información de los procesos internos del cuerpo captando estímulos de las vísceras y con cierta afinidad con los estados emocionales. Las sensaciones propioceptivas entregan información de posturas corporales, músculos y articulaciones. Las sensaciones exteroceptivas entregan información de los 5 sentidos del organismo. Percepción y conciencia.
La percepción es el segundo proceso de la sensopercepción. Es un proceso psicológico que permite integrar e interpretar la información sensorial en un significado, elaborando una imagen o perceptor. Se forma porque nuestro cerebro organiza recepcionando, discriminando y unificando los sentimientos para poder interpretarlos y dar reconocimiento a los objetos que provienen de la combinación de las sensaciones con la memoria de experiencias sensoriales anteriores. La percepción como actividad de incorporar información sensorial se asocia con la atención para una percepción selectiva. Percibir significa seleccionar esa parte de la información y prestarle la debida atención, interpretando, analizando e integrando para hacer configurada estructuralmente esa información sensorial pura en un proceso activo y reactor. Hablamos aquí de lo que es un proceso mental. Dentro de los ejemplos de la percepción, entendemos que todos son procesos de información y adaptación del tipo fisiológico, psicológico y mecánico. Fisiológico, organización perceptiva que modula las cualidades de los receptores sensoriales, tales como el estado de la persona, edad. Psicológico, codifica la experiencia pasada y los procesos como la atención, la memoria o la afectividad. Mecánico, interpreta la intensidad de los estímulos, las condiciones físicas del medio. Trastorno de la percepción. Micropsia. Se perciben los objetos de forma más pequeña. Macropsia. Se perciben los objetos de forma más grande. Promopsia. Se perciben los objetos del mismo tamaño sin importar su distancia. Caropsia. Se perciben los objetos en tonos verdosos. Xanthopsia. Se perciben los objetos en tonos amarillos. Hiperestesia. Se siente aumentadas las sensaciones táctiles. Hiporestesia. Se perciben las sensaciones táctiles disminuidas. Ilusión. Se percibe de forma errónea las sensaciones. Alucinación. Se interpreta equivocadamente el medio que lo rodea a través de estímulos externos no reales. Conciencia. ¿Qué es y dónde está? Podemos preguntarnos eso, ¿cierto? Es el estado de la mente que nos permite darnos cuenta de nuestra propia existencia, de la del resto del mundo y de las cosas que pasan. Los procesos elementales en el cerebro es la información por la cual percibimos, actuamos, aprendemos y recordamos. Dentro de los retos de la ciencia y los esfuerzos de la ciencia, podemos mencionar que están y han estado orientados por siglos a la comprensión de la conciencia y a sus procesos. Dentro de su investigación en neurociencia, han explicado que la conciencia radicaría sobre todo en áreas posteriores de la corteza cerebral. La hipótesis de la integridad funcional expresada acá es la que mejor explica actualmente cómo se crea la conciencia en el cerebro. A modo de ejemplo, desde la percepción de un perro, reconocerlo, hasta a la comprensión de la propia conciencia, responden al funcionamiento de estructuras cerebrales, neuronas y sinapsis, siendo los procesos más complejos de la conciencia estos. La autoconciencia o la empatía. Esos son los procesos más complejos de la conciencia. Bueno, tomando el concepto de integridad funcional que hablábamos recién, podríamos preguntarnos si la conciencia se localiza en ciertas regiones del cerebro o es un fenómeno global, que es lo que se han preguntado muchos investigadores a lo largo de la historia, ¿cierto? Bueno, y tomando específicamente ese concepto, los investigadores se han hecho múltiples preguntas, entre las cuales podemos expresar, las que expresa, perdón, Edelman. Algunas de ellas serían si la conciencia está localizada en alguna región específica o sobre algún tipo específico de neurona, o hay que llegar a comprender algunos mapas neuronales para poder explicarla. O simplemente habrá que esperar que la ciencia y la tecnología avancen para poder dar respuesta a muchas de sus interrogantes. Es importante tener en cuenta que la información o contenido y el conocimiento no son los mismos, debido a que la información ingresa, pero aún no está procesada, por lo tanto sigue siendo información si no está procesada.
Por decirlo de alguna forma, como podemos ver en esta imagen, la niña accedió a los contenidos, pero además elaboró un significado y lo interpretó, así como los estímulos que recibimos del mundo externo y de nuestro propio mundo interno son convertidos y tratados por el cerebro para poder integrar y que formen esta red de nuestra propia identidad, conocimiento o experiencia. La conciencia como estado fisiológico del sistema nervioso varía según el dominio temporal y espacial de sus operaciones neuronales. Bueno, y esto permite en sí la aparición de conductas complejas, y conscientes. Las conductas complejas y conscientes vendrían siendo las no cubiertas y la cubierta, ¿ya? Siendo las cubiertas los pensamientos y las no cubiertas serían las conductas motoras. También la conciencia puede describirse mediante dos cualidades: el nivel de alerta, que sería la arousal, y la experiencia de conciencia, siendo el nivel de alerta la energía o activación corporal y psicológica que posee un individuo en un momento específico. Por ejemplo, la ausencia de alerta se puede evidenciar durante el sueño o bajo anestesia general, y esto indicaría la ausencia de conciencia, por lo que es necesaria una activación fisiológica o un requerimiento básico para poder procesar la información sensorial adecuadamente. Y la experiencia de conciencia la vamos a ver en la diapositiva que sigue más específicamente. La experiencia de conciencia es la habilidad que tiene cada persona de percibir tanto sus propios estados internos como los estímulos ambientales y de poder operar sobre ellos. Los microprocesadores a nivel de neurona y los sistemas neuronales llegan a configurarse de modo variado para poder producir esta diversidad de experiencias conscientes, así como los circuitos electrónicos de un televisor, porque no es que las imágenes que vemos estén dentro del televisor, sino más bien son producidas electrónicamente en su interior, ¿cierto? De la misma forma, el cerebro convierte sus procesos en imágenes y sonidos vivenciados por las personas. Así, es la naturaleza consciente del conocimiento de nosotros mismos y de la relación con los demás y del mundo que nos rodea. Bueno, dentro de las características más importantes de la conciencia y especificando lo que es la conciencia integrada o específicamente lo que es la conciencia integrada, es importante comprender que no tenemos una conciencia separada para los sonidos, otra para las imágenes, etcétera, porque todas ellas van juntas, ¿cierto? Juntas, integradas en la percepción consciente y única en cada momento. También tienen una enorme capacidad para cambiar los contenidos de la conciencia a gran velocidad y voluntariamente, tanto como queramos. Casi instantáneamente podemos cambiar de pensamiento o proyectarlo hacia el futuro o lo que haremos después, o imaginar que estamos en las Torres del Paine o nos bañamos en el Mar Caribe. Así, una infinidad de cosas que podemos cambiar en un instante. Además, todo esto ocurre en una continuidad porque es como una película mental y no es una sucesión discontinua de imágenes o pensamientos porque estas van ocurriendo secuencialmente y sin apagones intermedios. Bueno, características de la metaconciencia. La metaconciencia es una de las características más especiales y complejas de la conciencia humana, es que podemos ser conscientes eh, de que somos conscientes, o sea, podemos pensar en nuestros propios pensamientos, inclusive pensar en lo que piensan los demás, es algo súper extraño. Eso forma parte de lo que se llama la metaconciencia y esta potencia a ciertos ámbitos, haciendo que podamos razonar en profundidad. Por otro lado, la manera que tenemos de sentir nuestro cuerpo también es algo complejo, ya que las sensaciones y percepciones las genera el cerebro, pero no las sentimos en él, sino que en la parte del cuerpo que es estimulada. Por ejemplo, existe un síndrome clínico llamado el miembro fantasma, que no sé si lo han escuchado, pero que es lo que ocurre con pacientes a los que se le ha amputado un brazo, una pierna, una extremidad, y durante algún tiempo siguen manifestando tener sensaciones de tacto o dolor en la misma parte del miembro que les falta. O sea, su cabeza sigue generando esas sensaciones, inclusive si no está la parte del cuerpo ahí. Bueno, tradicionalmente se había considerado que el tálamo era una de las estructuras más importantes para hacer posible la conciencia, pero
Recientemente se ha comprobado que cuando se anestesiaba a una persona, esta quedaba inconsciente incluso 10 minutos antes de que las neuronas del tálamo se desactivaran. Esto hizo pensar a los científicos que la conciencia, más que en el tálamo, radicaba en la corteza cerebral. Las neuronas de la corteza cerebral puede generar imaginación y subjetividad. Ejemplo, cuando miramos a una persona y recreamos imágenes mentales, sentimientos, incluso deseo que se transfiere a otras zonas de nuestro cuerpo, la imaginación y subjetividad en definitiva es lo que es la conciencia. Bueno, con esto finalizamos y ahí quedan las referencias para alguien que quiera indagar más en los temas que tocamos, así que muchas gracias por la atención.